Muy bien. Bueno, pues ya se enlazó con el canal de YouTube. Entonces, ¿qué tal a todos? Buenas noches para los que están en vivo y buen día para los que nos vean después en grabado. Aquí estamos Rodrigo García, Julio Gaitán y Alejandro Chávez, ¿verdad? ¿Qué tal a todos? Ahora sí está por aquí bien listo Julio. Le mandamos un saludo a Ricardo, que por cuestiones de trabajo hoy no nos puede acompañar. Hasta la próxima, pero de todas maneras se va a poner buena. ¿Cuál es el tema de hoy? Sí, hoy no alcancé a publicar hoy vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar un poquito de la vida y la influencia, por decirlo así, en el mundo, o sea, influencia en cuanto a qué impacto tuvo, de Erich von Däniken, ¿no? Muchas personas, que tienen años, ¿no? Leyendo, investigando un poquito de misterio, pues ya saben quién es, y los que no, pues van a aprender algo muy, muy interesante, ¿no? Erich von Däniken. ¿Qué es? Y pues, ¿qué hizo? Pues ahorita vamos a platicar. Entonces, bueno, en ausencia de Ricardo, pues me toca dar los antecedentes o el contexto, como dice él. Entonces, ahí va un poquito de rollo. Déjenme, por aquí tengo mi acordeón que estaba haciendo. Entonces, ahí va. ¿Sí? Bien, voy a hablar de generalidades. Ahorita que termine, si Rodrigo y Julio quieren agrandar esto, ¿verdad? O meter algo que a mí se me pase, pues bienvenido. Bueno, ahí va la parte oficial. Ya después le metemos cosas, ¿no? Con un compañero que tenía antes en el trabajo, decía, luego le vamos a meter jiribilla. Ok. Entonces, pues miren, su nombre completo, para los que no saben, tenía 3 nombres, ¿no? Entonces era Erich Anton Paul von Däniken. Ahí está. En español, si hubiera nacido en México, sería algo así como Erich Antonio Pablo von Däniken, ¿no? Y pues es más conocido nada más como por su primer nombre, Erich, y von Däniken es su apellido. Es como apellido alemán, aunque realmente él es de Suiza, si no me equivoco. Según esto, nació en Suiza el 14 de abril de 1935, o sea, hace un buen rato, hace 90 años. Y murió recientemente, el 10 de enero de 2026. Sí, de hecho yo me enteré por Rodrigo, que por ahí me pasó la noticia. Y bueno, ¿qué hizo? Pues bueno, él en lo que conoceremos como la primaria, de primaria y secundaria por acá en México, ¿no? Los estudios desde los 5 o 6 años hasta más o menos como los 15, estuvo en colegios católicos, por ahí en un colegio que estuvo, era el Colegio Católico Internacional de San Miguel, ¿no? San Michael, y pues era un, digamos, niño promedio, un poquito vago por lo que se lee por ahí. Luego ya fue creciendo y en 1954, cuando él tenía 19 años, fue detenido por la policía, por robo. Lo iban a meter a la cárcel un ratito, pero parece que se escapó. No hay mucha información de por qué se escapó, porque pues, en teoría ya era mayor de edad, a menos que por allá la mayoría de edad sea a los 21 años, ¿verdad? Eso sí lo desconozco en Suiza, pero si también era en aquellos tiempos ya a partir de los 18, pues ya tenía edad, ¿no? Para que lo metieran a un rato, unos días, aunque sea por robo, y no lo metieron. Ahora, aclaro, como él es una persona muy famosa y muy influyente y al parecer a lo mejor más rico de lo que yo me imaginaba, hablando de dinero, puede ser que hechos del pasado, como todos los ricos y poderosos, después haya pagado porque que no aparezcan las cosas malas, ¿no? Entonces puede ser. Bien, después, ok, eso fue en el 54 cuando tenía 19 años. Después, en 1960, más o menos, por ahí, entre 1960 y 1965,
ya cuando tenía 25 años, 6 años después, estuvo 6 meses preso por fraude y malversación. Bueno, creo que esto es importante por lo que les voy a decir después en la segunda vuelta, ¿no? En el Inter, entre los 19 y los 25 años, estuvo supuestamente cuando estaba pues más chavo, ¿no? Por ahí en la secundaria prepa, pues él leía la Biblia, ¿no? Y escritos antiguos, se supone que sabía griego y latín, y entonces leyendo la Biblia a como él la entendía y no como lo decían los padres, él decía, no, pues si los dioses venían del cielo y se transportaban en el cielo, pues seguramente tenían naves, ¿no? Y pues en los 60 pues ya estaba la carrera espacial, ¿no? Sobre todo principalmente entre Estados Unidos y Rusia. Rusia al principio ganando, ¿verdad? Con el primer hombre en el espacio, creo que esto fue en los 50, ahorita no me acuerdo bien del año. Y entonces, pues eso obviamente debió de haber llegado a oídos de Erich von Däniken, entonces dijo, no, pues si los dioses volaban y venían en naves, pues eran astronautas, pero antiguos, ¿no? Entonces él sacó la teoría, de hecho, de los antiguos astronautas, interpretando de que todos los dioses antiguos de prácticamente todas las religiones, ¿no? La católica, la egipcia, etcétera, pues debieron de haber sido antiguos astronautas. Tenía nada más la idea cuando, y pues parece que se dedicaba a, no sé si era de familia, supongo que era de clase media, pero ahí sí no vi si era pobre o era de clase media, pero pues parece que sí era un poco vaguillo, ¿no? Era medio vago, como decimos en México, y entonces pues estuvo 9 meses en la cárcel. Y lo curioso es que lo metieron en la cárcel en Suiza, o sea, en su país, pero iba llegando de Egipto. Parece ser que en Egipto fue donde hizo chanchullas, o sea, estuvo viajando, ¿no? Estuvo viajando y fue a Egipto, quiero pensar que para documentarse, ¿no? Y ampliar sus teorías, quiero pensar, pero no me consta. Y a lo mejor estando por ahí, esto que voy a decir no está comprobado, es de mi cosecha, pero quiero pensar que a lo mejor estando por allá, ¿no? Y como ya tenía antecedentes de robo, malversación y esas cosas, ¿quién no dice? Y digo, dúdenlo, ¿no? Pero también, ¿por qué no investigar? De que haya querido falsificar, algunos cosas como antiguas, ¿no? Y vendiéndoselas a la gente, o a lo mejor otras cosas normales, ¿no? Joyas, relojes, cosas así, pero pues ya que andaba investigando cosas antiguas, ¿quién no te dice que de veras, compró y vendió cosas que no debía o falsificó cosas y tan, ¿no? Claro, esta no es una acusación, son nada más especulaciones que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero vaya usted a saber, vaya usted a saber. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres y también por sus hechos los conocerán. Entonces no es nada más por lo que hizo de chavo. Al rato en la segunda vuelta les platico de una que dices, no inventes, plagio total, ¿no? Pero bueno, sigo con el acordeón. Cuando estuvo en la cárcel, más o menos como en 1967, 68, dicen, ¿sí? No me consta, pero dice en su bibliografía y también dice la inteligencia artificial que mientras estuvo metido en la cárcel, se puso a escribir lo que sería su primer gran éxito, un libro que se llamaría, después en español, bueno, en inglés era The Chariots of the Gods, o sea, las carrozas de los dioses. En español también lo conocemos así, pero creo que en español le pusieron otro título. No me acuerdo cuál es. Ahorita que les toque a mis compañeros, si ellos se lo saben, les van a decir cuál era, ¿no? Pero sí, en inglés era Las carrozas de los dioses, que sería como las naves de los dioses, ¿no? Para que nos entendamos. Y entonces, eso, supuestamente lo escribió ahí y dices, ándale, a lo mejor sí lo hizo, ¿eh? A lo mejor sí lo hizo, pero de repente dices, no se habrá querido inmortalizar como Cervantes con el Quijote, ¿no? Que supuestamente él sí parece que en la cárcel estuvo un rato y ahí se puso a empezar a escribir el Quijote, que después fue su primer gran éxito. Pueden ser coincidencias, ¿no? Y si no fue coincidencia, pues a lo mejor
Vaya usted a saber. Sí, a lo mejor estoy muy mal pensado el día de hoy. Bueno, él debió de haberlo terminado en el 67, ¿sí? Año glorioso, Rodrigo sabe por qué. Pero, ¿por qué? Porque en el 68, en 1968, fue cuando lo publicó. Dicen que estuvo tocando puertas, ¿no? Con editoriales, y le decían que no y que estaba muy jalado de los pelos, que no valía la pena, que estaba muy fantasioso, porque en ese tiempo todavía no estaba tan de moda la ciencia ficción y teorías así como las que él decía que podrían ser posibilidades o certezas, ¿no? Y por ahí, hasta que encontró una editorial que le hizo caso y dijo, va, y entonces lo sacó el libro en 1968, cuando él tenía 33 años, y para 1969, un año después, ese libro era todo un éxito y ya era un bestseller y ya se habían vendido millones de copias, y entre 1969 y lo que son todos los 70s, él con ese libro dicen que se tradujo más o menos como a 30 idiomas diferentes, o sea, fue un exitazo. Y después sacó otros libros más o menos de la misma temática, ¿no? Abarcando esa idea de que los antiguos dioses no eran dioses, sino que eran antiguos astronautas de una civilización pues avanzada comparada con nosotros, y que ellos fueron los que vinieron y o crearon a los humanos o les ayudaron a avanzar y se pusieron como sus antiguos dioses, ¿no? Esto está muy interesante porque combina con el tema, un poquito con el tema que hablamos la semana pasada, ¿sí? Queriendo o sin querer, no era tanta la intención de enlazarlo, pero coinciden. Bueno, me brinco. Entonces, en los 70s, sacó más libros. Después llegaron los 80s, y en los 80s, pues empezó a sacar nuevas ediciones y algunos otros libros. Entre los 80s y los 90s se hizo súper famoso. En los 80s ya empezaron a hablarle para sacar documentales en televisión, series y hasta una película, al parecer por ahí. Entonces fue cuando se hizo más de dinero, ¿no? Calculan que, según la inteligencia artificial, calculan que pues en su periodo de vida, que pues falleció, ¿verdad? Hace poquitos días, él debió de haber vendido más o menos como 75 millones de libros. Entonces, yo quiero pensar que si se ganó $1 por cada libro, claro, en toda su vida, ¿verdad? Pero si se ganó $1 por cada venta, pues debió de haber tenido algo así como 75 millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, pues después, déjenme ver. En los 90s me quedé, que hubo televisión, series, una película, y en el 2003, por allá en Suiza, él construye un museo. Él lo pagó, él lo mandó a hacer, y se llama Mystery Park, ¿sí? El Parque del Misterio, en el 2003. Y entonces es un museo, es como un automuseo, ¿no? De todas sus ideas, sus libros, el por qué visitó, qué países, y la gente pues va, lo visita y paga por entrar, como en cualquier museo. Y acá es el museo dedicado, pues, a la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un vistazo rápido. Hay un hecho que ahorita nomás voy a mencionar rápido y después me voy a clavar en la siguiente vuelta. Entre 1972 y 1973, ya que estaba siendo famoso, visitó el Ecuador. Y en el Ecuador visitó a dos personajes muy interesantes que me los voy a reservar, o si lo sacan mis compañeros adelante. Y fue a visitar la famosa Cueva de los Tallos, ¿sí? Entonces, bueno, así me quedo. Y entonces, pues prácticamente a él se le debe la teoría de los antiguos astronautas. Ahora, no quiere decir que él fue el primero necesariamente al que se le haya ocurrido, pero sí fue el que hizo ruido, el que se hizo famoso, el que sacó billete y el que popularizó, digamos, esta idea en todo el mundo, ¿no? Entonces,
Ese es como su gran aportación desde mi punto de vista. Ahora sí, el que sigue. Adelante, Rodrigo, y gracias a los que están conectados. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta, bien. Adelante, Rodrigo. Ok, muchas gracias. La cuestión con Eric von Däniken es que si nos ponemos a verlo desde su perspectiva histórica, es básicamente un hijo del átomo. O sea, bueno, no. Él nació un poquito antes de la época en que se dio la situación de las primeras bombas atómicas, pero imagínate tener 10 años y darte cuenta que de repente existe una fuente de energía que tiene la capacidad de manejar la energía que maneja el sol. Y le tocó vivir la cuestión de la Guerra Fría en el sentido, pues, de los avances tecnológicos impulsados por ambas potencias, en donde de repente, como dijiste tú, está la cuestión de la carrera por la conquista de la Luna. Entonces, bueno, tuvo el mérito de haber sido lo suficientemente ingenioso como para poder descubrir que esta parte de los ovnis, de estos objetos voladores no identificados, podrían haber sido los antiguos dioses. Y todavía tuvo más suerte al encontrarse interpretando todos estos textos, todas estas imágenes, todas estas figuras con ojos modernos, ¿sí? Digo, por ejemplo, existen varios casos donde él hizo interpretaciones y el obvio y el más evidente es el de cómo se construyó la Gran Pirámide, ¿no? Hoy se han hecho experimentos, se ha usado maquinaria, se ha intentado mover los bloques de piedra con los cuales se construyó la pirámide de Egipto, que pues, por lo menos pesan 2 toneladas y de ahí para arriba. Y de repente las dificultades técnicas han sido pues increíbles. Tampoco es que se haya llevado a cabo estudios exhaustivos, pero las dificultades técnicas han sido muy grandes. Entonces, él se pone a analizar desde su postura, desde su visión, y si no fueran los seres humanos los que construyeron las pirámides, y eso da origen al, pues como tú lo mencionaste, la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Entonces, empieza a reinterpretar textos sagrados, textos literarios, ¿cómo se llama? Monumentos históricos y elementos eh, arqueológicos con una nueva visión, obviamente carente de cientificidad, no hay ningún mecanismo, método, no hay nada, sencillamente está reinterpretando. Y desde esa perspectiva, regreso a la palabra, es un visionario en el sentido pues de verlo con ojos nuevos, de verlo con ojos diferentes. Entonces se empieza a plantear y empieza a plantearle al mundo preguntas que podrían ser interesantes que antes de este tiempo no hubieran tenido sentido o significado. O sea, imagínate hablarle a una persona de mediados del siglo XIX, cuando todavía no volaba el primer avión de los hermanos Wright, cuando los globos aerostáticos todavía no eran lo suficientemente seguros, ni ágiles, ni rápidos, como para poder ser útiles, de naves espaciales que traían o transportaban a los dioses. Pues literal, no era tiempo de la Inquisición, pero si hubieran buscado un comportamiento como tal, ¿no? Como los inquisidores, hubieran buscado alternativas un poquito extremas para castigar esa insolencia. Entonces, pues a él de repente se le presenta esta oportunidad, como dijiste tú, tiene la oportunidad de ir a Egipto, de repente decir, pues esto no es humano, y si no es humano, ¿qué es? Pues entonces fueron los dioses los que lo construyeron, y si los dioses no son dioses, y si los dioses llegaron en naves extraterrestres, naves espaciales, cosa que en ese momento se estaba viendo, pues es donde de repente interpreta. Otro de los elementos que él utilizó, pues, es la imagen de Pacal, esta figura de un gobernante maya de la zona de, si no me acuerdo mal, de Palenque, en donde de repente se le representa en su tumba y se le representa montado
él lo interpretó como en una nave espacial. La realidad, por lo menos la oficial, es que básicamente está montado sobre la ceiba, sobre un árbol de la vida, un árbol sagrado, recordando que la ceiba es, por así decirlo, el elemento que permitía comunicarse el inframundo con el mundo superior. Pero si se analiza como si fuera una figura astronáutica, desde la perspectiva de la astronáutica, pues sí tendría algunas cosas pues que podrían parecer coincidencia. Sin embargo, la figura de Pacal está más que estudiada, está más que interpretada, y aún así es más famosa la imagen del astronauta de Pacal que propiamente la interpretación científica, ¿no? La versión oficial acerca de lo que está pasando. Y entonces hay otros elementos, pues, por ahí que de repente él se atreve a manejar. También en Egipto hay algunos grabados que representan a un loto, una flor de loto, de la cual emerge una serpiente y que, pues para los egipcios probablemente eso significaran que era el significado del renacer de cada día, pero que si lo vemos con los ojos modernos, desde la tecnología actual, podríamos decir son lámparas y la carencia de ¿cómo se llama? Elementos de carbón, de hollín, el interior de las pirámides decía, es que no había carbón porque sencillamente ya tenían la tecnología para generar lámpara. Hoy podemos decir que de alguna manera sí, la Gran Pirámide de Egipto y muchas pirámides del mundo tienen características tales que pueden generar electricidad, pero de eso a que la utilizaran como la utilizamos nosotros es otro paquete. Entonces, insisto, von Daniken es un divulgador, no es científico, sin embargo, se atrevió a ver más allá de lo que la ciencia oficial ofrecía, abrió la expectativa y abrió la posibilidad de que no fuera el único. De repente él generó, gracias a la cantidad de ventas que provocó, un boom de autores y escritores y luego personajes de televisión y de cine que utilizaron esta visión nueva para sus propias obras literarias, para su interpretación del mundo, que pues ahora podemos apreciar y disfrutar a través de libros, a través de canales de televisión, a través del cine, a través de un montón de cosas más. Ese es el mérito de Eric von Daniken, el tener la capacidad de ver el mundo con ojos de niño, con ojos diferentes, basado en su propia experiencia. Ok, aquí la paro. Muy bien, muy preciso, Rodrigo, muchas gracias. Julio, ¿tú qué opinas? ¿Viene? Aunque sea para reforzar o para contradecir. Adelante. No, pues que era el señor Eric Antonio Pablo. Fue, pues, Sí. si no fue el primero, pero sí fue uno de los pioneros en estos temas. Y pues este señor sí anduvo pues en todos lados, ¿no? Como mencionaste, anduvo por allá en Ecuador, Perú. Visitó mucho por ahí las líneas de Nazca. Eran uno de los temas que estudió más, donde de acuerdo a lo que él investigó, lo que pudo ahí ver, que había propiedades electromagnéticas en esos lugares, todo el tiempo llevaba su brújula, llevaba ahí sus aparatos que ya conocía para medir diferentes frecuencias, ¿no? del electromagnetismo y todo eso. Y como decía, no, o sea, no fue científico ni mucho menos estudiado de nada, sino simplemente alguien que se interesó por eso y como decía, no le vino dando su interpretación a las cosas y pues, o sea, hizo mucho ruido en su tiempo. Fíjate, yo uno de los autores que más me han gustado, donde saco muchas de las cosas que hablo acerca de los Hopi, fue Joseph Blumrich. Y este señor empezó a escribir después de haber escuchado una plática de Eric von Daniken que fue dada para personas que trabajaban en la NASA.
Ahí se los llevaron a todas estas personas a que le escucharan una de sus pláticas. Y de ahí es donde Blumrich, él hace el libro que se llama Las naves, no son naves, algo de Ezequiel. Se me olvidó aquí, Sí, tenía el nombre. No recuerdo exactamente el nombre del libro, pero es algo, tiene que ver con la nave de Ezequiel, o la visión, ¿no?, de la gloria de Dios que tuvo Ezequiel ahí en la Biblia. Y este señor Blumrich en su libro hace una descripción, ¿no?, y un modelo de la descripción que da Ezequiel en el pasaje bíblico. Y pues este era un ingeniero de la NASA. Entonces, o sea, literalmente después de la descripción él hace una nave con esas características, y que pues también es interesante porque más allá de que si hay ciencia o no hay ciencia, pero muchas de las cosas sí parecen calzar en estas teorías, ¿no? O sea, la mera verdad, nosotros en nuestro tiempo no sabemos si todas las estructuras antiguas fueron hechas por una civilización anterior que ya tenía un nivel de tecnología más alto al que tenemos nosotros, o si es esa famosa teoría de los astronautas, ¿no? De los dioses astronautas. Porque también, pues, el señor Zecharia Sitchin ya también yo creo que se deriva de las ramas que fue, de las semillas que fue dejando ahí Eric von Däniken. Y pues, o sea, sí hay historias, ¿no? Y muchas de los enigmas de todas las construcciones ancestrales que sí te dan a pensar eso. Otro de los temas que él estudió bastante fueron el de las piedras de allá de Baalbek, que son unas piedras grandísimas, ¿no? Que de miles de toneladas de peso, que vienen a ser la base del templo de Zeus que está allá en Baalbek. Y pues era parte de la teoría, ¿no? De que si en este momento ni las grúas que tenemos convencionales pueden mover esas piedras, o sea, ¿quién lo hizo hace miles de años, no? Y sí es muy interesante. Muchas personas pues sí lo ven como ciencia ficción, como pseudociencia, pero pues sí, ahí sí aportaron un poco, especialmente este señor von Däniken con sus teorías, ¿no? Como para abrir un poco la mente, para darle una reinterpretación a las cosas. Y pues yo diría que ese sería su gran legado. Por el otro lado, también pues tuvo sus episodios, ¿no? Ahí lo voy a poner como de héroe a villano. Sí. Que uno de esos episodios fue la visita que tuvo por allá al Ecuador, ¿no? Que por ahí se dice que pues hizo ahí algún tipo de fraude al señor Moritz, que por ahí le prometió cosas y nunca lo hizo. Aparte, usó todo el material que le había proporcionado el señor Moritz para hacer su libro, ¿no? Que creo que el libro que sacó de ahí de la Cueva de los Tallos se llama El oro de los dioses. Y son muy buenos libros, o sea, sí, las ilustraciones, que hay muchas fotografías porque el señor anduvo en todas partes del mundo. Son interesantes. Yo si me lo encuentro por ahí, sí lo compro. No sé ustedes. Sí. Así es, Julio. ¿Algo más ahorita, Julio? No, si quieres ahí ya comentar algo, tú. Ok, bueno, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes. De hecho, al parecer, dependiendo de dónde se meta uno a buscar información de él, unos dicen que escribió como 20 y tantos libros y otros dicen que 40. Pero los más famosos fueron la carroza de los dioses, que yo digo, en español le pusieron otra cosa, otro título. Ya ven que acá en lo que fue el siglo XX,
acá en México se sacaban unos títulos de la manga bien, bien locos, ¿no? Para en lugar de ponerlo como iba. Pero bueno, Recuerdos del futuro. ahí está, Recuerdos del futuro. Imagínense. Digo, está interesante, ¿no? Como recordar es el pasado, pero pues recuerdos del futuro es porque ya había venido, digamos, una civilización mucho más avanzada que nosotros, ¿no? Entonces, como nosotros todavía no llegamos ahí, por eso era como recuerda lo que había antes, pero que estaba más avanzado que nosotros, ¿no? Entonces, así medio, órale. Digo, era un título así llegador para vender, ¿no? Pero está bien. Entonces, sus títulos más famosos, según eso, fue la de Recuerdos del futuro o La carroza de los dioses, El oro de los dioses, como dijo Julio, y Las señales de los dioses. Esos eran los tres así como más vendidos, ¿no? Bien. Ahora, todavía voy a hablar un poquito bien de él y luego me voy a dejar ir también así como Julio, ¿no? Para ver los claroscuros de este señor. Y, miren, por aquí está conectada Lili Montes. ¿Qué tal, Lili? Le mandamos un saludo. Bien. Y bien, de las cosas buenas que hizo, estaba yo checando. Por ejemplo, hace rato que Julio mencionó a Zacarías Sitchin, ¿no? El famoso, para algunos muy bueno y para otros también, pues muy, muy dudoso el Zacarías Sitchin, pero importante, al fin y al cabo. Él sacó su teoría de los Anunnakis y todo esto en 1976. Entonces fue 8 años después del libro de von Däniken, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia. Ahora, como les decía y como dijo Rodrigo, pues es que él, aunque nació en los 30 y tantos, pues en los 50 y tantos, pues ya tenía 20 y tantos años, ¿no? En los 60 tenía 30 y tantos años. Entonces, como decía Rodrigo, le tocó la evolución, ¿no? De las ingenierías, la electrónica, etcétera. Entonces él agarró de aquí y de allá, y luego vamos a ver que también se fusiló, como dijo Julio, de aquí y de allá, y armó lo suyo, ¿no? Lo malo es que no le dio crédito a otras personas, pero bueno, fue el que hizo famosas las cosas. Ahora, voy a hacer una pequeña paréntesis. Hace rato me puse a buscar qué había antes, algo así muy aterrizado, un dato, para de dónde se sacó las cosas, ¿no? Como decía Rodrigo, pues había de dónde, pero algo así más de dónde se agarró. Recordemos que Roswell es de 1947, ¿no? Si no me falla la memoria, el supuesto ovni que se estrella en Estados Unidos. Entonces, pues esto fue, redondeando 20 años antes de que sacara él su libro, ¿sí? De Recuerdos del Futuro. O sea, ya había ese ambiente de alguna manera un poquito hay ovnis, etcétera, y ya había dudas de la religión católica. Bueno, siempre ha habido, ¿verdad? Pero más abundantes, digamos, entre la gente común. Entonces había de dónde, ¿no? Había tierrita para que creciera la planta, por decirlo de alguna manera. Ahora voy a mencionar rápido a una persona que también lo busqué y dije, mis respetos, había mucho de dónde agarrar. Por ejemplo, todos seguro que conocen la serie de Star Trek, ¿no? Ya sea la serie original o el montón de películas que hicieron después y el montón no le pusieron este nombre, pero el montón de universos que hicieron después, ¿no? Que Star Trek, que la nueva generación, que no sé qué, y total. A pesar de todo, yo creo que todavía, a lo mejor me equivoco, creo que todavía es más famoso Star Wars, porque pues ya cuando salió, pues ya había más gente y ya todos conocían a Eric von Däniken y eso, ¿no? Star Wars sale en 1977, si no me equivoco. No lo busqué, pensé que lo había buscado, pero creo que sí, por ahí más o menos, la primera, ¿no? 1977, 1979, Star Wars. Entonces, eso ya era, pues, 11 años después de Eric von Däniken. Ahora, si ustedes recuerdan, la primera trilogía, la original, ¿sí? De Star Wars, se sentaba uno y veías el espacio, ¿no? Negro y las estrellitas. Y luego las clásicas letras que salen grandotas y se van haciendo chiquitas, ¿no? Como que se pierden así
¿cómo se llama ese efecto visual? El punto de fuga, ¿no? Se empieza a ir hacia el punto de fuga. ¿Y cuáles son las primeras letras que salen? ¿Se acuerdan, Julio y Rodrigo? Lo primero que sale así en Star Wars. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Ahí está, Rodrigo, ya te ganaste el coche. Bien, exactamente. Enhorabuena. Sale diciendo, hace mucho tiempo, ¿no? O hace mucho, mucho tiempo en una galaxia lejana, y luego ya te empiezan a decir qué pasó. Entonces, de repente ves cosas muy futuristas que en su momento todavía no teníamos y todavía no tenemos tecnología para lograrlo. Bueno, quién sabe. Y cómo que hace en una galaxia lejana y hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué decían eso? Pues por las teorías de Erich von Däniken. Él decía, es que fue una civilización antigua, eran como los astronautas de hoy, pero más avanzados. Entonces, si las pirámides y todo eso los hicieron hace, por decir algo, 2000, 4000, 5000 años, pues fue hace 5000 años. Y entonces, si hace 5000 años había astronautas más poderosos de los que había en los años 60 en el planeta Tierra, pues por eso la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, comienza con hace mucho tiempo en una galaxia lejana. Entonces dices, wow, ¿no? De ahí salió. O sea que si no hubiera sacado su teoría, a lo mejor Star Wars nunca hubiera salido o hubiera salido después con algunas variaciones, ¿no? Bien, bueno, antes de darle con todo a este señor y pasarle el micrófono a Rodrigo, voy a mencionar a otro señor que es más antiguo y que también creo que vale la pena darle su mérito. Bueno, como von Däniken escribió su primer éxito en el 68, ¿no? Se hizo famoso en el 69. Hace rato mencioné Star Trek, que en español es ¿cómo se llama, Rodrigo? Julio, ¿cómo se llama Star Trek en español? Ya se me fue. ¿Viaje a las estrellas? No. Algo así, ¿no? Bueno. Si sí, es Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas en español. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver unos comentarios que nos están poniendo. Le pregunté que cuándo salió Star Trek, ¿no? La serie original. Y sale aquí que en 1966. Entonces es 2 años antes de que von Däniken escribe su libro. Entonces, si alguien ya había hablado de viajes espaciales, ¿no? De un grupo de humanos avanzados en el futuro que andaban visitando planetas para ver qué había por allá y que a lo mejor algunos lugares donde llegaban pues eran avanzados y otros más atrasados, pues también ya había esa carnita de aquí me agarro. Entonces, este señor, el que escribió, el que se le ocurrió, ¿no? La serie de Star Trek, es un señor que se llama Gene Roddenberry o algo así. Ya se me fue aquí por andar buscando tanta cosa. Ya, ahí va. Denme 3 segundos. Gene. Se llama Gene, así como Gene Simmons, el de Kiss, para que nos ubiquemos los que estamos más grandes. Se llama Gene Roddenberry, ¿sí? No me acuerdo si es estadounidense o es canadiense, pero por ahí anda, ¿no? Lo que yo no sabía de este señor, que si salió en la tele en 1966, pues este señor tuvo que haberse inspirado antes, ¿no? A lo mejor desde 1965 ya estaba escribiendo y tratando de convencer a alguien de que pues, esto valía la pena. Pero fíjense qué interesante rápidamente. Dice que Roddenberry fue piloto de bombarderos B-17 durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, dices, espérame tantito, estamos hablando de los 40, ¿sí? 20 años antes, casi, que el libro de von Däniken. Entonces dices, con razón, si este señor fue piloto, fue militar, ¿sí? Y ya que se acabó la guerra, fue policía de Los Ángeles, o sea, siguió en la línea oficial, ¿no? Y le gustaba la ciencia ficción, la fantasía, pues entonces dices, no, pues con razón, los que viajan ahí son militares, aunque no los veas como los militares actuales de Estados Unidos, pero tienen rangos, tienen puestos específicos, ¿no?
Entonces, pues nomás quería mencionar esto porque dices, wow, ¿no? Este señor también, si Von Daniken se nos hace algo especial y sí lo es, pues imagínense a Jean, el apellido siempre se me va por largo, Roddenberry, ¿no? Es como decir Schwarzenegger, pero después de que viste cómo se escribe Schwarzenegger, que pronunciarlo es fácil, pero cuando lo ves escrito, pues es un relajo. Acá también Roddenberry lleva 2D y 2R, ¿no? Entonces nada más quería mencionarlo. Bueno, entonces definitivamente Von Daniken tiene su mérito, pero había de dónde agarrarse, ¿no? Que tiene su mérito definitivamente, pero había, como dicen por ahí, ¿no? Estaba parado ya en los hombros de otros gigantes que ya le habían abonado un poquito el camino. Y bueno, su tache, recordando lo que les dije, que a los 19 años lo iban a meter a la cárcel, pero se escapó, y que a los 25 sí lo metieron 9 meses al bote. Y luego viene ahí, según la inteligencia artificial y según, que después también estuvo otro rato en la cárcel, pero ya no te dicen por qué, ni cuánto rato estuvo. Seguramente porque ya era famoso, porque ¿qué tal que lo otro sí sale y ya de grande ya no, ¿verdad? Bueno, en 1972 él viaja a Ecuador, como decía Julio, y se entrevista con Juan Morís, que es una persona muy interesante. Si después quieren saber la historia de él, déjennos los comentarios, y hablamos de él. Juan Morís se oye así como muy, muy español, muy latino, pero ese fue un nombre que después adoptó. Él creo que era austrohúngaro o algo así, de Hungría o de Austria, por ahí, y realmente su nombre original era otro, pero se viene a Latinoamérica, investigando también teorías así locochonas, y se queda en Ecuador haciendo investigaciones. Y entonces él encuentra la cueva de los tallos. Bueno, él escuchó que existía porque ya habían ido otras personas, ¿verdad? Luego me va a regañar Julio. Había otra persona antes, latino, que ahí anduvo metido, y si no fuera por él, nunca hubiera ido ni Juan Morís ni Von Daniken. Pero Juan Morís es el que Von Daniken busca a Juan Morís para que lo lleve a la cueva de los tallos. Según videos que hay por ahí en YouTube, Juan Morís dice que lo llevó, pero que no bajaron. Juan Morís ya había bajado, ya se había metido varias veces, pero Von Daniken nomás fue, vio, escuchó las historias, le dijo a Juan Morís que le pasara sus documentos, sus escritos y todo, y también le dijo que existía el padre Crespi, que también de ese, si gustan, luego hablamos en otra ocasión. Entonces, Von Daniken le dijo, no, mira, tú dame todo lo que tengas y yo me regreso a Suiza, te consigo una lana, hacemos una expedición como Dios manda, nos bajamos y sacamos un libro y vamos a hacer un exitazo, ¿no? Entonces, Juan Morís se confía, ¿verdad? Porque casi, casi dice, pues es mi paisano. Imagínense uno de Hungría o Austria y otro de Suiza. Yo pienso que hasta platicaron en el mismo idioma, ¿no? O hablaron en alemán, o hablaron en húngaro o en austriaco. Yo pienso que se hablaron así al tú por tú. Entonces, es como si Julio y yo nos hubiéramos conocido, no sé, en Los Ángeles, ¿no? Y, también viene de México, ¿no? Pues nos la echamos en español la plática. Bueno, entonces Juan Morís se confió, le dio el material, Eric Von Daniken se fue y puro dedo que le consiguió la lana, ¿no? Él se fue a escribir el libro del Oro de los Dioses con todo eso que escuchó. Al año que entra, al 73, vuelve, pero ya no busca a Morís, porque ya le había fusilado las cosas, busca al padre Crespi, ¿no? Y entonces el padre Crespi le enseña una colección de cosas que le quedaban, que le habían entregado los indígenas de la tribu, que ahorita no me acuerdo, a ver si Rodrigo o Julio se acuerdan, algo así como Sarahumara o no sé qué, los que se supone que cuidan la entrada de la cueva de los tallos, y esos indígenas le habían regalado al padre Crespi algunas cosas porque se había portado bien con ellos y los había ayudado en algunas cosas, ¿no? Entonces, en el 72 conoce a Juan Morís,
le rapta sus cosas, por no decir otra palabra, y en el 73 va con el padre Crespi, y también de todo lo que le ve y le saca, le toma fotos, y luego de ahí le sirve para otro libro también. Entonces sacó el libro, no le pagó nada a Juan Morís, no le consiguió dinero. Von Däniken se hace todavía más famoso y Juan Morís lo quiere demandar. Hay videos en YouTube donde al parecer se consiguió un abogado en Ecuador y supuestamente sí lo demandaron, pero no sé si procedió o no. A lo mejor lo metieron unos días a la cárcel y por eso no aparece en internet, ¿no? Pero pues obviamente Von Däniken ya era una persona poderosa y pues él siguió su camino y a los otros pues ni gracias les dijo, ¿no? Tan, ese es su lado oscuro que no le quita toda la importancia de ser el precursor de la Guerra de las Galaxias, de todas las películas y tan, ¿no? Su último heredero, no en sentido real, sino en sentido figurado, es Giorgio Tsoukalos, ¿no? Con la serie que salió hace años, hace como 5, 6, 7 años en Netflix, o si no fue en Netflix, fue en otro medio, de Ancient Aliens, ¿no? En inglés y en español salió esa serie como no me acuerdo, Los Antiguos Astronautas o algo así, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Adelante, Rodrigo. Bueno, Eric von Däniken, ya mencioné que es un visionario. Sin embargo, tiene algunos problemas metodológicos y conceptuales, en el sentido, pues, uno, pertenece a una generación que estaba definitivamente enfocada en el logro material. Voy de nuevo, aunque no es un baby boomer en el estricto sentido de la palabra, porque más bien pertenece a la generación silenciosa, en realidad su mentalidad está conformada como baby boomer. En otras palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir el mundo y gozar de los beneficios que la globalización por primera vez les presentaba en el sentido amplio de la palabra. Es la reconstrucción, la reingeniería, los avances científicos, generaron las grandes industrias y empresas que hoy conocemos. Y obviamente la mentalidad en ese momento era, puedes hacer grandes cosas porque el terreno es fértil para que lo que tú propongas se convierta en grande. Entonces, el que de repente tenga esta mentalidad lo hace, le genera una personalidad tal que está dispuesto a sacrificar un montón de cosas con tal de conseguir grandes cosas. ¿Sí? Y eso obviamente pues habla de una cualidad moral muy propia, muy particular, donde pues lo que importa es que yo siga vendiendo, que yo siga divulgando esta teoría, que yo siga siendo el portavoz de todas estas, mucho del yo. Ok, un narcisismo intelectual muy bien marcado. Por otro lado, tenemos precisamente las críticas a su metodología científica, en el sentido pues de que la ciencia te pide que establezcas una hipótesis, él lo hizo, y que luego contrastes esa hipótesis. Y esa es la parte donde no se puede justificar, porque no tenemos todavía manera de corroborar si tiene algo de cierto o no tiene algo de cierto. Por eso, cuando estos últimos años la NASA se ha dedicado, el FBI se ha dedicado a divulgar un montón de cosas de ovnis y de conspiraciones y de encubrimientos y de ocultamientos de información relacionada con el evento extraterrestre, pues Von Däniken estaba pegando de brincos, ¿no? Así como que, a ver, me falló mi metodología, no lo pude probar científicamente, pero ellos lo están corroborando. Pero dentro de todo la crítica es, él se dedicó a enmarcar las evidencias en base a su teoría, en vez de crear una teoría basada en evidencias. O sea, es el método exactamente al revés. Ahora, la ciencia, como lo hemos dicho, de repente no tiene todas las respuestas. El que alguien se atreva a pensar algo diferente ayuda a ampliar el paradigma científico. Y bueno,
voy de nuevo, no está mal lo que hizo, sencillamente que no se puede tomar al pie de la letra. Sin embargo, sí da bases para poder ampliar el pensamiento, el razonamiento, considerando otras posibilidades. Y, así como lo dijiste tú, ya, ¿cómo se llama? Nos enseñaron que la panspermia y que la vida extraterrestre era un chiste, era parte de la fantasía, y últimamente dicen, no, pues es que ese chiste es más certero y el más real porque ya tenemos evidencias al respecto. Ok, sí, pero ahora hay evidencias fósiles, ¿cómo se llama? De bacterias provenientes de meteoritos en los asteroides que caen en la Tierra, y dice, bueno, ya tengo con qué corroborarlo. No es inusual cuando Albert Einstein sacó sus estudios de la teoría general de la relatividad. ¿Cómo se llama? Hubo algunos postulados por ahí que se planteaban, pero que no era posible explicarlos, y fueron explicados por ahí de los años 90. O sea, ya se demostraron científicamente por los años 90. Quiere decir que la hipótesis sí fue corroborada. Sin embargo, la metodología de la que estamos hablando es literalmente una metodología completamente diferente. O sea, si hay un paso, si hay un proceso, si hay una causa, si hay una consecuencia, si hay un elemento que va llevándote al siguiente elemento. En cambio, las ideas de von Däniken, pues de repente no salen de ningún lado, ni llevan a ningún lado, y solamente caen en el dogma, pues caen en lo que la religión de repente, por lo cual ha sido criticada, porque tienes que creerlo y te puede parecer lógico, pero no hay nada que lo respalde. Entonces, las dos cosas, uno, una teoría muy fantasiosa, muy interesante, que de repente podría presentarse como verdadera, sin embargo, sin ningún fundamento científico, y la otra, la necesidad de éxito. Estas situaciones del fraude, estas situaciones de conseguir grandeza, tienen mucho que ver con la personalidad de las personas que les tocó reconstruir el mundo después de la guerra. Así que, bueno, profeta de estos tiempos, con la metodología de estos tiempos. Aquí la paro también. Muy bien, muy interesante, Rodrigo. Y bueno, Julio, antes de que te luzcas por aquí, por ahí tenemos unos comentarios rápidamente. Munra Núñez dice, bueno, obviamente este comentario fue de hace rato, ¿no? Pero dice, es primado negativo para que desechemos esas teorías como reales. Pero en un futuro la luz supera a la sombra y saldrán todas las verdades. Sí, como dice Rodrigo, ¿no? De hecho, yo me iría todavía más drástico. Viendo todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Y lo que va del XXI, yo creo que de cada 3 cosas que dicen los científicos, que dicen esto sí o esto no, yo creo que de cada 3, en 2 se equivocan y en una le atinan. Nada más que en su momento, pues ya desprestigiaste a los que dijeron esas 2, ¿no? Y después pasan 5, 10, 15, 20 años, 50 años, y como dice Rodrigo, salen más pruebas y, mira, tenían razón. No, pero para eso el otro ya se murió, ya lo desprestigiaste, ¿no? Y hasta ni la familia tiene ganas de decir, ese es mi abuelito, de la que le pusieron a veces, ¿no? Bien, también tenemos saludos de Nancy Bracho, allá desde Venezuela. ¿Qué tal, Nancy? Un gusto verte de nuevo por aquí. Sí, esperemos que allá a todos los venezolanos les vaya muy bien y que todavía en lo que resta del año les vaya mucho mejor. Adelante, Julio. Sí, fíjate lo que estaba viendo acerca de la influencia, ¿no? De este boom que hubo ahí en la década de los 60, especialmente aquí en Estados Unidos, donde había, en esa década de los 60 empezaron a hacer muchas películas hablando de extraterrestres. Y todo esto, yo pienso que el detonante de esto, en primer lugar, fue el caso Roswell, que se ve en Nuevo México. Pero también desde antes ya había habido más avistamientos y oleadas, ¿no? No sé si recuerdan, ya hace yo creo más de un año, hablamos acerca de esos temas y yo mencioné un caso que es mucho más antiguo que Roswell,
y que sucedió aquí en Texas, que es el caso de Aurora, Texas, que este sucedió en 1897, donde un platillo volador en la mañana alrededor de las 6 de la mañana se impactó con un molino de un juez de ahí de la localidad de Aurora. Y en el impacto se murió el tripulante, al que lo conocieron como Ned, el alienígena. Y este tripulante que falleció en ese impacto fue enterrado en el panteón local de Aurora, Texas. Esto pasó en el 1897, pero todo esto ocurrió de acuerdo a la historia y registros que hay por parte de la Comisión Histórica de Texas, que desde el año 1896 y todo el año de 1897 hubo una gran oleada de avistamientos y de todo este fenómeno. Entonces, a lo que voy es que para que se hayan empezado a manifestar estas, si lo queremos ver como extraterrestres, o en ocasiones hay personas que hablan de intraterrestres, de que estos platillos voladores no vienen de ningún otro lado, sino que más bien son de aquí de la Tierra, pero viven intraterrenamente. Pero todo esto es lo que empieza a abrir la mente de las personas. Sí. Porque ya para esos años ya había mucho de esto, o sea, todo lo que sucede en el siglo XX, todo lo que pasa fue una revolución total del mundo. Y es como si hubiera ya como si fuera parte de esa revolución que iba a suceder a nivel mundial, como si fuera parte de eso, ahora el incluir a seres de los que no teníamos conocimiento anteriormente. También por ahí, anteriormente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya se hablaba también de los nazis, que ellos tenían aparatos voladores, ¿no? De tipo ovni o de tipo platillo. Sí. Que por ahí también, ya para la década de los 60, por ahí también ya hay una historia de una operación que se llama Operación High Jump, donde el almirante Byrd va en una expedición a la Antártida, y que son recibidos o más bien son alejados de ahí, y son repelidos por platillos voladores, o sea que dejan en ridículo ahí al ejército de Estados Unidos, ¿no? Que iba con tres buques de guerra. Entonces, es como si todo lo que fue el siglo de 1900 empezó a haber todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Yo creo como para preparar o para estimular la mente de las personas a nuevas realidades, y pues todo el trabajo de este señor Erich von Däniken va de acuerdo con eso, ¿no? Fue una persona que nació a principios del siglo y que tuvo que vivir todo el proceso de todo ese cambio, de toda esa revolución de conciencia, de la forma de ver la vida, ¿no? De donde empezó a florecer toda la tecnología que ahora ya tenemos, ya como, ya los niños de ahora ya lo ven como algo normal, pero para una persona que vivió el proceso, pues sí fue algo impresionante, ¿no? Sí. Entonces ya con eso terminaría. Ok, muchas gracias, Julio. Bien, bueno, por aquí nos está felicitando por el tema Nancy Bracho, pues le mandamos también su abrazo y todo, y también a Munra. Y, ¿qué les iba a decir? Mientras escuchaba a Rodrigo y a Julio, busqué rápidamente, nomás para que también quede grabado,
¿Cuándo fue la famosa transmisión por radio de la Guerra de los Mundos, ¿no? De Orson Welles, y fue en 1938, o sea, cuando Von Däniken tenía 3 años. Obviamente a los 3 años pues no le tocó, pero fue algo tan famoso, ¿no? Que se estaba leyendo el libro, ¿no? En la radio, para que no los conocen, y la gente, que a lo mejor le sintonizaron después de que habían comenzado, no escucharon que estaban leyendo un libro, y entonces pensaron que era cierto, ¿no? Y se estaban alarmando pensando que aterrizaron los marcianos y que andaban dando guerra y ganándole a todos los soldados. Entonces, pues esto fue en los años 30. Entonces, como dice Julio, pues esto viene desde antes, ¿no? 1800 y tantos, luego 1900 a principios, y hasta que llegó Von Däniken y sacó su libro, ¿no? Ahí en 1968. Entonces, todo es así como un árbol que siempre tienen que agradecerle algo a los anteriores, pero de que sí tuvo su importancia. Digamos que si de alguna manera ya se había dicho, ya se había mostrado, pues este hombre, digamos que lo gritó más fuerte, ¿no? Que los demás, y le dio su nombre y su estilo, ¿no? Teoría de los antiguos astronautas. Entonces, y sí, hace rato al principio decía Rodrigo, por lo menos yo así lo entendí, a nivel mundial, yo creo que a lo mejor ahorita ya es mitad y mitad, ¿no? Pero si me hubieran preguntado en los años 80, 90, en ese tiempo yo creo que la figura de Pakal era más conocida por Erich von Däniken diciendo que estaba despegando en una nave hacia el infinito y más allá, como decimos ahora, que por ser algo maya, ¿no? Así de impactante fue gracias a los libros de este señor. Y pues listo. Sí, eso es todo. Entonces el tema de hoy fue de alguna manera pues la vida y el legado de Erich von Däniken, hablando de lo bueno, lo malo y lo feo, que no le quita su importancia, pero pues también sus detallitos. Y por ahí salieron otros nombres, ¿no? Hablamos del padre Crespi, de lo que también tiene su historia. Hablamos de Juan Morís, ¿no? Que también él solo, sin nada que ver con Erich von Däniken, tiene sus logros. Y por ahí a lo mejor salieron otros nombres, ¿no? De hecho, después de que Erich von Däniken en el 72 va con Juan Morís, ¿no? A fusilarle las cosas, o sea, a copiarlas, ¿no? Acá en México, cuando decimos fusilar, quiere decir que lo tomaste para usarlo, lo robaste, algo así. No quiere decir que le disparaste, aunque también la gente fusilada en las guerras, pues esa sí fue muerta por rifle, ¿no? Por mosquete. En el 73 vuelve para hablar con el padre Crespi, y en 1976 él no vuelve, pero en 1976 hay una expedición de un señor que no alcancé a buscar información, que se llama Stan Hall, así como Hall de Hallmark, y Stan como de Stanley, Stan Hall. Él y otras personas importantes organizan una expedición a la Cueva de los Tallos. Ellos sí bajan, y esa expedición de 1976, ahí es donde va Neil Armstrong, ¿no? El astronauta que supuestamente fue a la Luna. Y entonces dices, qué casualidad que 3 años después de que Erich von Däniken fue a ver qué tal y sacó el libro, luego, pues hay una expedición de gente famosa que sí llega, que sí baja, y que hay testimonios de que pues sí recorrieron por ahí unas buenas horas, si no es que unos días, y que sí sacaron algunas cajas con quién sabe qué cosas, ¿no? Bien, el último viaje que se hizo, si no me falla la memoria, fue en el 2005, organizado no me acuerdo por quién, también gente famosa, 2025, el año pasado, y ahí llevaron a Will Smith, por si alguien quiere buscar más información, ¿no? Entonces, si no hubiera nada y si todo fuera un gran cuento, ¿por qué va gente de ese tamaño y de esa fama, no? Algo debe de haber. Y bueno, yo veo la consecuencia, ahorita me dicen si sí o si no, ya para despedirnos. Yo veo que este hombre, la consecuencia de sus libros y de todo lo que hizo son 3. Una de dos.
o sí hay, o sí hubo una o varias civilizaciones, ¿no? Más antiguas que vinieron por acá y que tuvieron algo que ver con las antiguas civilizaciones humanas, ¿sí? Posibilidad 1. Posibilidad 2, que sale de ahí, aunque esa ya no es afirmación de von Däniken. Si no fueron los astronautas y si los antiguos astronautas, ¿no? O alienígenas, como les decimos ahora, los aliens, los extraterrestres, si los extraterrestres no existieran, y entonces no hicieron todo eso antiguo, eso quiere decir que los humanos, ¿no? El Homo sapiens o un Homo anterior tenía una capacidad de todas maneras igual o mayor a la que tenemos actualmente, y entonces hubo antiguas civilizaciones aquí mismo en la Tierra, tecnológicas. Esa también es probable, aunque mucha gente diga, no, ¿cómo no? Usted investiguele. Entonces, sí, porque si no hay aliens, entonces, si no son los de fuera, pues fuimos los de aquí. Y entonces tampoco conocemos mucho de estos, aunque sí hay información. Y la tercera es una combinación de los dos, ¿sí? Aquí había, unos vinieron, a lo mejor hasta se conocieron, a lo mejor unos dominaron a otros o se coludieron, somos el resultado, o uno acabó con el otro, ¿no? Y también somos el resultado. Entonces, cualquiera que le guste a usted de las tres, pues es la misma, ¿no? Y para los que son muy, lo digo con todo respeto, muy apegados a una religión, pues también si nada más le cambias la palabra Dios o dioses por antiguos astronautas, de todas maneras, ¿no? El desarrollo es más o menos el mismo, cambiando el enfoque. Entonces, con esto me callo, me despido, y por ahí hay comentarios, ya opinaron más personas. Aquí está Lean Fireworks, que dice, somos el reseteo. Esa es la posibilidad de que si no fueron los alienígenas, pues fue una civilización de aquí mismo, pero anterior, ¿no? Aunque también se puede combinar con los alienígenas. Si somos el reseteo artificial, curiosamente se quemó la casa del padre Crespi, ándale, esa es parte de la historia y de ahí se perdieron muchas cosas o alguien se las llevó. Dice, su museo, ¿es verdad lo de Will Smith? Sí, Lynn Fireworks, búscale por ahí, o por lo menos salió en las noticias, ¿verdad? Ya que tanto sea, como yo no estuve ahí, pues no meto la mano al fuego, pero en las noticias salió que hubo una expedición rápida a la Cueva de los Tallos, no se sabe si bajaron o no, pero dicen que entre los que iban ahí iba Will Smith, búscalo, y si quieres que hablemos de eso, pues le buscamos. Dice, el Smithsonian, totalmente, ¿no? Entre otros, como siempre. Dice, por supuesto, nada nuevo bajo el sol, lo que es ya fue, más o menos. Pues listo. El Smithsonian y el Vaticano dicen. El Smithsonian, el Vaticano, la CIA, la KGB, el FBI, todo lo que a usted se le pueda ocurrir, ¿no? Ya salió en las primeras películas de Indiana Jones, ¿no? ¿Se acuerdan en las dos primeras que siempre al final se veía que tenían unos hangares, unos almacenes enormes y nomás iban guardando ahí, ¿no? El arca, las calaveras de cristal y tan. No lo dudo ni tantito, ¿no? Pues, no sé, última comentario de despedida, Rodrigo, y luego Julio. No, nada más mencionar que la comunidad indígena que protege la Cueva de los Tallos se llaman Shuar. Los Schwartz. Muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más? Bueno, el tema es interesante, hay mucho que decir, pero de repente es medio peliagudo agarrar alguna idea y decir esta va en el sentido correcto, verdadero. Entonces, bueno, esto deja mucho a la imaginación. Le toca a la gente decidir qué sí, qué no. Muchas gracias por escucharnos. Sí, busquen más para que no se quede nada más con lo decimos. Nosotros nomás abrimos un poquito el panorama y hay esto, ¿sí? Usted decide qué pensar. Julio, ¿con qué? Y una ¿Sí? cosa más, durante la pandemia encontraron una expedición no autorizada de científicos y espeleólogos británicos
en el área de la sierra entre Puebla y Oaxaca. Y efectivamente andaban metiéndose a cuevas buscando cosas. No sabemos si minerales, no sabemos si objetos, no sabemos si qué. Sencillamente se les dijo, no tienen permiso, no avisaron que iban a hacer esto. El ejército se quedó a cargo de las cuevas y ahora son terreno prohibido. Y a estas personas se les dijo muchas gracias. La cuestión en este caso es que si no había nada, ¿qué te quedas cuidando las cuevas? Pero bueno, esa es la parte que de repente regresamos, es especulación nada más. Sí, como siempre dices especulación, pero luego dices, bueno, si hay especulación, entonces ¿por qué esto, no? También por ahí es muy conocido, si quieren lo platicamos en otra ocasión, más o menos por la época de Roswell, unos años después. También creo que un ovni, no me acuerdo si cayó en Sonora, Chihuahua, algo así, y el ejército de Estados Unidos se metió a México y lo recuperó y se lo llevó, ¿no? Así como a Maduro. Nomás vinieron por él, si quieren luego lo platicamos en otra ocasión. Entonces, sí, gracias, Lynn Fireworks, gracias, Nancy. Julio, a ver, una última idea. Sí, en base a lo que, a las tres opciones que comentabas, ¿no? Si hay algo, o sea, si hay un misterio que no se conoce, un enigma acerca del pasado de la Tierra. Y, o sea, lo más visible en lo que podemos basarnos en esto es en las construcciones entre más antiguas, son mucho más perfectas y mucho más difíciles de elaborar. La prueba más grande está ahí en Perú, donde están las partes que quedan todavía de las construcciones antiguas, en donde no cabe ni siquiera una hoja de papel entre las juntas de las piedras, que en ocasiones tienen hasta 12 o 15 lados, y cada una de las otras piedras se ensambla a perfección con esta. Y en esas partes vemos eso que es lo antiguo, las piedras mucho más grandes, mucho más perfectas. Hablando de tiempo, pues han estado ahí por muchísimo tiempo. Y encima de eso vemos lo que fue la construcción inca, donde son piedras mucho más pequeñas, ya es como tipo albañilería, ya están pegadas con un tipo de mortero, ya sea barro, lo que hayan usado, y se ve la diferencia. Lo mismo que podemos ver en México con lo que es Teotihuacán, que también ahí, en las crónicas que están registradas ahí por parte de los frailes cuando fue la conquista, se dice que cuando les preguntaban a los mexicas quién había construido Teotihuacán, ellos decían que cuando habían llegado ellos ahí al lugar, ya estaba esa edificación. En otras se dice que se las atribuían a los gigantes, ¿verdad? No sabemos si a gigantes literales o gigantes en conocimiento, en sabiduría, porque también era una forma de expresarse. Pero lo que sí podemos ver, o sea, lo que sí es palpable, es que anteriormente había algún tipo de tecnología que no sé si fue humana, alienígena o de donde haya sido, pero sí se ve la diferencia muy marcada. Y es que, o sea, como humanidad es como si viviéramos con amnesia, ¿no? O sea, aparte que nuestra vida es muy, muy corta, nuestra memoria es mucho más corta, porque ves que ni siquiera nos acordamos lo que hicimos hace 2 o 3 días, mucho menos lo que pasó hace 100 años. Y pues si todo el tiempo estamos dejando que alguien más vaya haciendo los registros, pues los encargados de registrar eso, no sabemos si es verdad o es mentira, si le pusieron o le quitaron. Entonces, pues lo que nos queda es simplemente, pues, analizar o trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y como mencionabas, Alejandro, esto solamente es como para abrir la mente de las personas. O sea, la verdad absoluta no la vamos a conseguir tan fácilmente. O sea, va a tener que pasar mucho. Tendremos que trabajar todos en conjunto en pos de poder
de poder alcanzar una verdad más certera. Y pues seguimos en el estudio de las cosas, ¿no? Que es lo que nos gusta y en mi caso me apasiona. Ah, qué bueno, sí, de eso se trata. Y bueno, pues seguimos divulgando, ¿no? Posibilidades, porque siempre hay más de lo que uno cree. Y todavía lo que ignoramos, ¿no? Porque aquí presentamos lo que alcanzamos a ver, pero siempre pues, el paisaje es más grande, ¿no? Que lo que ven tus ojos. Bien, por ahí nos está dejando algunos comentarios Lin Fireworks, ¿sí? Que dice de lo mismo que ya platicó Rodrigo y Julio, Pumapunku, por ejemplo, ¿no? De 12,000 años, ya estaba de antes. Dice, para mí tenía la capacidad de mover materia con su mente en grupo. Es una posibilidad. Ahora, no necesita que sea así tan impactante, ¿no? De que, como Yoda, poder mental, que no digo que no, porque ya no se puede decir, eso no es posible. Pero también hay otras posibilidades, ¿no? De levantar las cosas, hacer, digamos, que leviten por medio de ondas producidas por sonido, ¿no? Le golpeamos a una campana y a lo mejor en cierta vibración levantamos algo y no hubo necesidad de que viniera Yoda, ¿no? Pero bueno, eso si quieren lo platicamos en otro momento. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Para los que son nuevos, salimos en vivo siempre a los viernes a las 9, más o menos 9:10 de la noche, hora de México, y aquí estamos a la orden, ¿no? En la semana por ahí liberamos otros videos, pero ahí no estamos en vivo los tres. Temas interesantes también, pero las charlas son los viernes aquí en vivo. Y bueno, pues no sé si quieran invitar a que lo sigan en otros lugares, Rodrigo, para otros temas. Ok, no, si vamos a hablar de este tipo de temas, de repente, pues podría invitarlos a un canal que tengo que se llama, híjole, ahorita ya estoy medio dormido, perdón, pero se llama Envueltos por la Magia. Es un canal relativamente nuevo y básicamente la exploración de la hipótesis de la energía, el aura, el yoga, terapia de polaridad, cosas que tienen que ver como que los seres humanos somos receptores y emisores de energía, envueltos por la magia. Y así se pone en YouTube, @envueltos por la magia, todo pegado. Muy bien. Y Julio, tú por ahí colaboras con... Sí, invitarlos ahí que se den una vuelta a Círculos de la Real Interpretación en YouTube, que ahí también hablamos de muchos temas. Y mandarle un saludo ahí a Nancy, antes de que se me olvide, y a esta Lili, que también andaba por ahí, y a Munra, que también por ahí comentó, y a la última persona que se me olvidó el nombre, que es algo de Firefly, ¿no? Lean Fireworks. Oh, Fireworks, Firefly. Bueno, pero Sí. hay más o menos. Sí, un saludo a ellos y pues que qué bueno que se interesen por los temas también, ¿no? Que comenten ahí sus conocimientos y sus inquietudes. Sí, ese Lean Fireworks me suena, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero en español sería como los que llegan a aprender los castillos, ¿no? Acá en todos los templos en México, la cohetería. Los fuegos artificiales, ándale. Los Los fireworks, Fireworks. allá son los fuegos artificiales. Lean Fireworks me suena como que ya tiene que ver un poquito con ingeniería y eso, pero a lo mejor me equivoco. Sí, entonces, pues listo. Muchas gracias a todos. Sí, tengan una buena noche, buen día, buen fin de semana y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, un abrazo, un saludo a todos.